Bueno, mirad, os he dicho que vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Fijaos en esta gráfica. Tiene este trozo por aquí, este trozo por aquí, este trozo por aquí. Si os preguntan el dominio, volvemos a lo mismo. Tenemos que mirar en el eje de las X, ¿vale? Cuáles son los valores de este eje que se corresponden con trozos de gráfica. Como la gráfica empieza aquí, empezaría en el menos 6. ¿Veis? Este trocito acaba aquí. Su valor correspondiente en el eje de las X es el menos 3. Y ahora digamos que hay un pequeño hueco y no continúa la gráfica hasta aquí. ¿Vale? Entonces nosotros ponemos dominio desde menos 6 hasta menos 3. Unión. ¿Qué significa esta unión? Pues que ahora hay otro trozo que también forma parte del dominio. Pero no sigue en el menos 3, sino que hay como un vacío y ahora la función seguiría aquí. Ese valor se corresponde con el menos 1 y el otro se corresponde con el 3, ¿vale? Luego desde menos 1 hasta 3 seguiría siendo parte del dominio. Sigo mirando el eje de las X. Digo, uy, pues ahora a partir del 3 no hay gráfica, hay otro salto. ¿Hasta dónde? Hasta el 5, ¿vale? ¿Qué pasa en el 5? Que vuelve a haber función hasta este valor cuyo correspondiente X es 8. Por lo tanto, el dominio sería desde menos 6 hasta menos 3, desde menos 1 hasta 3 y desde 5 hasta 8, ¿vale? Se indicaría de esta manera. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen son los valores verticales, ¿vale? Es que la imagen quiere decir en el eje de las Y cuáles son los valores que alcanza la función. Bueno, pues entonces nosotros miramos la gráfica. Siempre vamos de pequeño a grande, por eso en el eje de las X vamos de izquierda a derecha y en el eje de las Y vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces yo miro el eje negativo. Digo, a ver, el eje negativo no tiene ningún valor en la función, porque la función ni a la izquierda ni a la derecha hay función que se correspondan con estas alturas. ¿Dónde empieza la función? Aquí, ¿vale? En vez de mirar ahora el eje de las X, miramos el eje de las Y. ¿Qué valor es ese? El 1. Este primer trozo termina aquí. ¿Qué valor tiene? El 3. Y ahora ya digamos que hay un salto. Bueno, pues la imagen, el primer trozo de la imagen sería desde 1 hasta 3. ¿Por qué? Pues porque desde 1 hasta 3 hay un trozo de gráfica que se corresponden con esos valores en altura, ¿vale? Ahora hay un salto y llegamos al menos 5. En el menos 5 la función es constante, ¿vale? Constante significa que es una línea recta. Bueno, pues ahora, como es constante, el valor que le corresponde es el 5, ¿vale? Ni por debajo ni por arriba, solamente es un valor puntual. Cuando es un valor puntual, se representa entre llaves, ¿vale? Unión con 5. Y ahora hay otro saltito y llegamos al último trozo de la gráfica. Vemos con qué valores verticales se corresponden. Sería desde aquí que es 6 hasta aquí que es 8. Luego el último trozo que habría que añadirle a la imagen es 6, 8. ¿De acuerdo? Entonces esto es para que veáis ejemplos de funciones cuyo dominio de imagen no es solamente un intervalo único como era aquí, sino que puede estar formado por varios trozos. ¿De acuerdo? A ver, más cositas del dominio. Esto es el dominio cuando lo veis en una gráfica, cuando lo veis en un dibujito, ¿vale? Pues podéis estudiar dónde existe el dominio. ¿Qué pasa si me dan una fórmula? Bueno, pues si me dan una fórmula, fijaos, raíz igual a raíz de x más 3. ¿Qué pasa con la raíz cuadrada? La raíz cuadrada, si os acordáis, solamente existe cuando el radicando es positivo. Con lo cual, si yo le doy a la x, por ejemplo, el menos 5, me sale menos 5 más 3, menos 2, y no existe la raíz de menos 2, con lo cual no tendría sentido la función en ese punto. ¿Qué hacemos si me piden estudiar el dominio y me están dando la función de esta manera? Bueno, pues, por ejemplo, yo la raíz sé que para que la raíz cuadrada exista, el radicando debe ser mayor o igual que 0. Eso significa que la x tiene que ser mayor o igual que menos 3. ¿Qué significa eso? Pues que el dominio, es decir, la función existirá siempre que la x sea mayor o igual que menos 3. Desde menos 3 hasta infinito. ¿De acuerdo? Aquí, igual a 1 partido de x más 2. ¿Qué pasa con las fracciones? Bueno, pues si os acordáis, las fracciones podían tener problemas cuando el denominador valía 0. ¿Por qué? Porque si el denominador vale 0, nosotros sabemos que no podemos dividir entre 0. La calculadora da un error y hemos visto varias veces en clase que eso es infinito, ¿vale? No es un punto definido. Entonces, cuando nos den la fórmula y tenga forma de fracción, los puntos que anulen el denominador hay que quitarlos del dominio porque no tienen sentido. ¿Quién anula aquí el denominador? El menos 2. Pues entonces el dominio van a ser todos los puntos menos ese. ¿Cómo se pone todos los puntos menos el menos 2? Pues tenéis dos opciones. O desde menos infinito hasta menos 2 y luego desde el menos 2 hasta el infinito.
Acordaros, ¿vale?, que el paréntesis significaba que este punto no entraba. Con lo cual aquí estoy diciendo todos los números negativos hasta el -2 sin incluir el -2, y aquí todos los números a partir del -2 sin incluir el -2. Luego lo que estoy quitando simplemente es el -2. Otra forma de ponerlo es todos los números reales menos el -2. ¿De acuerdo? Entonces esto es cuando el dominio, digamos, viene dado en forma de, cuando la fórmula viene dada en fórmula con una función, con una fórmula, una expresión analítica, a partir de ella podemos estudiar su dominio. ¿Que no tiene raíces cuadradas, ni tiene fracciones, ni nada? Pues si no tiene problema, el dominio sería todo R, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Puede haber casos como el problema de la edad que yo os he dicho. Vamos a estudiar la edad de una persona que tiene, pasa un poco, 120 años. Bueno, pues el dominio sería de 0 a 120. No tiene sentido estudiar el dominio, o sea, la altura para edades menores que 0, porque no tiene sentido, ni mayores que 120 si suponemos que una persona tiene 120 años, ¿vale? Porque no tenemos esa información. Entonces, muchas veces el contexto del problema nos determina cuál es el dominio, ¿de acuerdo? Y luego puede ser también que alguien os diga, creo que dibujéis esta función,